Bueno, tengan paciencia. A ver. Buenas noches, ¿cómo están? Otra vez, Constanza Especiales de los sábados. Y hoy otro nuevo charla y cuentos. Pero para este hermoso espacio, para conducirlo, voy a llamar a Silvia Leda. Hola, Silvi. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Hoy, primer sábado de julio de 2024, tenemos una invitada excepcional. Con ustedes, Inés Grimland. Hola, Inés. Buenas noches. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Empezamos a contarnos así, de entrada nomás. Contanos, a ver, qué... Entonces les cuento que cuando tenía 9 años, me entregaron mi primer documento de identidad, que decía Inés Grimland, nació el 24 de enero de 1900, bueno, el año no importa, da igual, en Bolivia, La Paz, provincia de Murillo. Y esto, en mi casa hablábamos en yiddish. Cada vez que mi mamá y mi papá no querían que yo entendiera, hablaban en polaco o en ruso. Toda la gente que venía de visita era la que había llegado en los barcos, desde Europa. Contaban historias de la guerra, de los pueblitos de Europa, Bolivia. No figuraba ni siquiera en nuestro vocabulario. Así que le fui a preguntar a mi mamá para que me explicara de qué se trataba esta cuestión. Y ella me lo aclaró todo enseguida. Me dijo que en realidad yo había nacido en Ucrania. Tengo que reconocer que intentó explicármelo un poquito mejor. Y entonces me dijo que yo había nacido en Ucrania, pero por casualidad. Porque ellos, mi mamá y mi papá, que vivían en Polonia, se escaparon a Rusia antes de la invasión de los alemanes. En Rusia los tomaron prisioneros y los mandaron a un campo de trabajo forzados a Siberia. En Siberia estuvieron 3 años, de allí se escaparon a Ucrania, a donde nací yo. Mientras estábamos en Ucrania, mi mamá se contactó con un tío mío, un hermano de ella que vivía en Bolivia, y él nos mandó lo que por aquel entonces se llamaba cédula de llamada. Con esos papeles, nosotros salimos de Ucrania, pasamos por Europa, por Austria y por Francia y nos embarcamos a la Argentina, pero desembarcamos en Río de Janeiro, porque mi tío, el hermano de mi mamá, que vivía en Bolivia, nos fue a buscar allí. Una vez en Río de Janeiro y ya por tierra, pasamos por el Uruguay y finalmente llegamos a la Argentina. Por eso yo era boliviana. Está clarísimo, ¿sí? Pero desde hace algunos años yo pude regularizar mi situación porque ahora soy ciudadana argentina. Es un cuento, sí, realmente es un cuento. La vida es un cuento. Tenés razón. ¿Cómo viajamos, Silvia, por favor? No me ponían, no me sacaba el saco, no me dejan, no sé, terminé en Brasil, en Uruguay. ¡Qué bárbara! ¡Qué ¿Nunca así. fuiste a Bolivia, Inés? Nunca estuve en Bolivia. Es muy complicado el tema porque no estuve en Bolivia, pero fui boliviana hasta el año 2000. Nací en Ucrania, en Kursk, pero Claro. no hay ningún comprobante de eso. Y vivo en la Argentina, ahora soy argentina. Claro. Es todo un poquito enredado, pero como hablábamos hace un ratito, es la vida y la vida no es simple. No. No es nada sencilla. Todo esto que nos contaste, estos lugares, este lugar de nacimiento, Inés, ¿te llamás vos? Me llamo Inés acá en Argentina. Mi nombre original es Idesa, que era el nombre de la mamá de mi mamá, o sea, de mi abuela materna. Claro que cuando llegamos a la Argentina, lo que yo me imagino es que le preguntaron en la entrada del Hotel de los Inmigrantes, le preguntaron a mi mamá cómo se llama la nena. Y mi mamá seguro dijo Idesa, pero con la pronunciación de ella, lo que acá entendieron, seguramente escucharon la I. Y ahí mismo me anotaron Inés.
Así que gracias a un señor que estaba en algún lugar y que ni siquiera me conocía, me llamó Inés. ¡Qué bárbaro! Es una señora de los cuentos ya, con esta historia ya. Sí, sí, por lo menos todo me sirve para contar historias. Sí, es también la experiencia de mucha gente que como yo vino de otros países y no fueron cambiando los nombres, los apellidos. Hay hermanos que tienen diferente apellido o que se escribe distinto, simplemente porque lo anotaron de esa manera. Pero bueno, es así. Y ¡Qué bárbaro! Sí, Silvi, decí. yo le iba a preguntar, ¿cómo te llevabas con los cuentos de chiquita? Si alguien te contaba cuentos, no te contaba, ¿cómo fue esa situación? Cuando era chica, a mí no me contaban cuentos. Cuando empecé en este mundo de la narración oral, escuchaba a los narradores y a las narradoras decir, ay, a mí mi abuela me contaba cuentos, mi mamá me contaba cuentos, a mí no me contaban cuentos. Creo que por eso, de alguna forma, inconsciente, por cierto, empecé yo a contar historias porque a mí no me las contaban, yo sí le contaba y le inventaba cuentos a mis hijas, pero mi infancia no estuvo llena de cuentos, no por lo menos de los cuentos que uno les cuenta a los chicos o que conocemos todos, la mayoría. En mi casa se trabajaba, yo me portaba como una buena chica, como tenía que ser, obediente, buena alumna, buena hermana, buena hija, todo lo mejor tenía que ser yo. Y, y mi papá y mi mamá no tenían tiempo, creo yo, pobres, de contarme historias, porque ya las que habían padecido eran lo suficientemente fuertes como para que no siguieran contando. Por lo menos eso es lo que yo me imaginé durante muchísimos años. Igual contarte la historia desde que naciste hasta que llegaste a Argentina, ahí ya se compensó todo, porque flor de historias contaron. Sí, es un poco lo que, o sea, los que contamos historias abrevamos mucho en nuestra propia historia, porque básicamente la historia de cada uno de nosotros no es una historia unívoca, o sea, es unívoca porque cada uno de nosotros es único e irrepetible, pero la historia de cada uno de nosotros se asemeja a muchas experiencias de un montón de otra gente que, por ejemplo, inmigrantes, gente que vino de diferentes países. Entonces uno cuando está contando su propia historia, cuenta también la historia de mucha otra gente. Y ahí está también la riqueza de lo que hacemos en este mundo de la narración. Mira. ¿Cómo te llevaste con esto? ¿Cómo te manejaste con esto de que tenías que ser la mejor? Y que por eso, ¿cómo te llevabas bien con eso? ¿Cómo lo... Me llevaba bien porque era lo que había que hacer, o sea, nunca me cuestioné nada. Hay mandatos que, o sea, nadie me dijo, vos tenés que hacer esto, pero, esos mandatos que son invisibles pero fuertísimos, y esas cosas que no te dicen directamente, pero que vos las vivís, son las que te marcan para siempre. Y mis padres sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, estuvieron, a veces, a veces me pregunto, o muchas veces me pregunto, cómo lograron sobrevivir con todo lo que les pasó. Y, y ahí, y yo sabía, no me preguntes cómo, que tenía que ser buena, que tenía que ser obediente, que tenía que hacer caso, que mis padres no se podían hacer mala sangre, que yo tenía que ser la mejor. Eso era indubitable. No había ningún tipo de cuestionamiento de mi parte, por lo menos ninguno. De hecho, me costó, o sea, ustedes vieron que a medida que uno va creciendo y va siendo más grande,
empieza a entender muchas cosas. Y yo recién empecé a entender un poco por qué me habían criado de la forma en que me criaron, cuando entré a formar parte de un grupo de hijos de sobrevivientes de la Segunda Guerra, de la Shoah, del Holocausto. Y cada una de las personas empezaba a contar historias muy parecidas a la mía, que también tenían que ser obedientes. En mi caso, yo tenía que lamer prácticamente el plato de comida, no podía dejar ni una amiguita, porque ellos habían pasado tanta hambre que como la nena no va a comer. Todo eso me hizo efecto de grande, pero es otra historia. Entonces son todas cuestiones que van apareciendo en la diaria, en la vida cotidiana, que uno toma como normales, como naturales, como eso es lo que hay que hacer y acá no hay cuestionamiento posible. Así que eso fue lo mío, hasta que a veces soy lenta, medio lenta con algunas cuestiones, hasta que en algún momento empecé a entender por qué mis padres me habían criado de la forma en que lo hicieron y por qué a mí me pasaban muchas cosas que yo decía, más o menos me preguntaba lo mismo que de alguna forma me preguntaste vos recién. Es que, ¿cómo lo tomaba? Con toda naturalidad. Era lo que tenía que hacer y no se discutía. Yo me imagino que mucha gente debe tener historias, no me imagino, lo sé. También esta cuestión de los mandatos, de la obediencia, de los mandatos familiares y también de los secretos familiares, porque esos también funcionan justamente porque son secretos y son palabras e historias que no se cuentan. Pero de alguna forma, esas historias que no se cuentan son las que siguen teniendo efecto en las generaciones que siguen, porque no se habla, pero están. Y es una cuestión complicadita. Wow, 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 cuántas cosas. Que Sí, totalmente, totalmente. Bueno, esto de la narración, porque vos ahora sí, me diste el pie para decirte algo que en realidad, quién sabe, viene un poquito después en esta vida tuya con la narración, pero vos dijiste algo, ¿no? Vos te ocupaste mucho tiempo de fabricar ropa para bebés, ¿sí? así es, señora, Bueno, casi, pero no tanto tiempo, ponerle 35, 40 años ah, nomás, poquito, poquito, un poquito, tenés razón, un poquito. no es tanto. Esto de estar en la preparación a la vida de mucha gente, es por eso que le das tanta importancia en tus talleres. Estoy yendo por ahora, ¿no? Ya vamos a hablar de antes de este momento, pero me diste justo el pie a la resignificación y a la revalorización de las Sí, historias personales, ¿no es sí, cierto? sí. Sí, yo creo que cada uno de nosotros tiene historias para contar y que si no las contamos no hay quien lo haga. Ujú. Entonces, yo trabajo mucho con la gente en los talleres en base a anécdotas personales, a historias que cada uno vaya trayendo, a, viste, de alguna forma tirar del hilito de la memoria, porque uno así normalmente, a veces hay gente que me dice, no, pero a mí no me pasó nunca nada, no, no tiene importancia, y yo no me acuerdo. Y de pronto, cuando empezás a preguntar un poquitito y empezás a tirar del hilito, las historias que salen a flote son impresionantes. Y cada uno se va dando cuenta de que de verdad tiene historias para contar. Y es muy importante que lo podamos hacer, es muy importante que lo podamos transmitir, porque si no, todo eso se pierde. Nosotros nos vamos a otros planos y toda nuestra historia se perdió. La nuestra, la de nuestros padres y abuelos y muchas generaciones. Entonces creo que es muy importante que podamos contarla, que le demos importancia, porque, por ejemplo, a mí lo que me pasó
es que yo tenía que estudiar, que estaba en mi casa, tenía que hacer lo que me decían que tenía que hacer, me tenía que casar muy pronto porque mi papá y mi mamá decían que una mujer necesita siempre un hombre que la cuide. Así que yo me casé a los 18 años prácticamente con mi primer novio y me fui de la casa de mis padres y empecé a trabajar 15, 18 horas por día sentada en una máquina, más todo después a fabricar la ropita, salir a la calle a venderla. Bueno, toda una vida y yo no estaba, no tenía tiempo de ocuparme de esas tonterías como andar preguntando qué te pasó mamá o cómo fue tu vida papá antes de que estuviéramos acá en la Argentina. Ni se me ocurrió, estaba en otra. Y cuando me di cuenta, ya no tenía a quién preguntarle. Entonces, creo que tenemos que tener conciencia de que somos muy ricos en historias todos y que de verdad es importante para nosotros mismos saber cuál fue, de dónde venimos. Imagínate vos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es importante, mirá, esta es la historia y cuando yo era chica, yo jugaba con esto y hacía otras cosas y era todo muy diferente. Cuando yo era chica no había televisor color. Cuando yo era chica y vino el primer televisor al barrio, yo me iba corriendo a la ventana de la casa del barrio, porque en esa época se podía andar por la calle y andábamos por la calle todo el tiempo, para mirar el televisor y teléfonos celulares. ¿Qué es eso? Cuando yo era chica no existía ni a qué jugabas, Bobe. Me preguntaron a veces mis nietos, que ya ahora ya son grandes, varios de ellos, ¿y vos a qué jugabas? Y yo le contaba lo que jugaba. Y en algún momento mi mamá a sus nietos les contó a qué jugaba cuando era chica y algunas cosas que a mí no me contaba, que a mí no me contó nunca. Entonces, llega un momento que vos decís, qué tonta que fui, cómo no pregunté. Pero no es una cuestión de ser tonto o no, sino que ni nos imaginamos muchas veces y dicen que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas calvo. Así que es lo que nos pasa a muchísimas personas, pero por eso yo incentivo a que de verdad la gente valorice su propia historia y pueda contarla. Si no se va a subir a un escenario, que eso es lo de menos, pero sí contarla en su casa, a su familia, a quien quiera escuchar, porque es importante. Y hablando de contar, Sí, historia sí, tuya o no, ¿no nos contarías una historia, un cuento? sí. Un cuento. Mira, a ver, ¿qué cuento? ¿Viste cuando vos estás preparándote y pensás, a ver, qué les voy a contar? Hay una historia que me encanta y que escribió Cortázar y que se llama La inmiscusión terrupta. Y dice así: como no le melga que la contradigan, la señora Fifa se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Pero la tota no es inane y de vuelta le arremulga tal acario en pleno tripolio que le ladea hasta el copo. Brama la señora Fifa, tratando de sonsonarse el arrumbado tripolio que además es de satén rosa. Revoleando una masopa, más bien prolapsa, contracarga a la Crimea y consigue maribolearle un suño a la tota que se desporrona en diagonía y oradra el raire con sus abrocojantes bocinomias. Por segunda vez se le acerca un mofo a flamencarle las mecochas, pero nadie ha conseguido inmunizarle a la doña Tota sin tener que alumbrarse su contragofia. Y entonces la señora Fifa contrae un par de merquiolanas y 4 peticuras de esas que no te dan tiempo al vocifugio. Y ahí están, mariboleándose por arriba y por abajo, cuando se ve prevenir al doctor Feta,
que se inmoluye incólume entre las gladiofantas. Vayajás, crona el elegantorium, sujetirando las desmecrechas empebufantes. Pero no ha terminado de jalar cuando ya le están manocrujiendo el fano. El rico enjuto. ¿Te das cuenta? Vociflama doña Fifa, el muy cornaputo, se interruge la tota. Y ahí nomás se recompalmean y flaternulian, como si no se hubieran estado polichantando 4 cafotos en plena tetamancia. Son así las totifas y las fitotas. Lo mejor es no interruptarlas, porque te desmunen el contrifugio y después se quedan tan plopas. ¡Wow! ¡Guau! La indiscusión terrupta de Julio Cortázar. ¡Wow! Me encanta esta historia. Está escrita en lo que se llama gitanjáfora, que ustedes conocen seguro, y que son esas palabras que no tienen sentido ni tienen significado, pero lo adquieren en el contexto de lo que se está hablando y contando. Qué ¡Wow! bueno. ¡Wow! ¡Wow! Buenísimo. Maravilloso. Ay, Inés, mi Dios. Inés, En fin. esto que nos dijiste de Cortázar, la forma en que lo narraste, con todo el cuerpo, con la entonación, todo. Yo no puedo creer, porque esto es para contar, Silvi, esto es para contar, que Inés Grimland, con recién lo que nos contó de Cortázar, yo no puedo creer que la primera vez en público se quedó con la mente en blanco. ¿Cómo fue eso, Inés? ¿Eso lo tengo que decir así en público? ¡Wow! Sí, Te Inés, cuento. sí, porque sirve mucho. Va a servir para muchos Sí. eso. Sí, a mí también me sirvió de mucho una vez que logré sobreponerme. Yo estaba estudiando, haciendo mis primeros pasitos de narración oral con una maestra que para mí fue maestra de narración oral y de vida, que se llamaba Gladys Lapides. Una mujer enorme, enorme de tamaño y como persona. Y un día nos propuso al grupo que estábamos, que se estaba armando con ella como maestra, para hacer nuestra primera presentación de narración oral. Fue en un barcito allá era por la calle Santa Fe, hace más de 20 años. Y yo era éramos 6 en el grupo, yo era la 4ª para contar. En esa época, y ahora por ahí también, pero estaban muy de moda las contadas temáticas. Entonces de pronto te decían, hoy vamos a contar historias de hadas. Y ahora vamos a contar historias de sapos. Y ahora vamos a contar historias de princesas. Y a Gladys, la consigna fue contar historias de espejos. Yo estaba empezando recién, no tenía prácticamente nada de repertorio, pero como soy una chica tan inteligente y siempre la superwoman, dije, yo no tengo una historia, pero la voy a escribir. Y la escribí. En ese momento, mi circunstancia de vida era complicada, por decirlo suavemente. Estaba recién divorciada, estaba en casa de una amiga porque me había ido de mi casa. Mi vida era un desastre, pero yo escribí la historia de los espejos, que tenía que ver también con un viaje desde Europa, con la inmigración en la Argentina, con el sentimiento. Dios mío, a veces hacemos cada cosa. La cuestión es que cuando llegó mi turno, yo me voy hacia el espacio escénico, me apoyo en una banqueta y empiezo a contar la historia. En ese momento yo tenía el pelo rojo. Era un rojo bordó, te diré que más o menos, Roxana, como tu remera, algo por el estilo, como tu echarpe, más o menos como eso. Entonces empecé a contar la historia y me quedé absolutamente en blanco. Pero en blanco, no sé cómo, si a mí no me hubiera pasado, yo nunca hubiera creído o hubiera desconfiado de alguien que me dijera esto mismo.
blanco es blanco. No me acordé de nada. Sabía cómo me llamo, pero de pura casualidad. Y me quedé ahí sin poder seguir. Me puse colorada, más colorada que mi pelo. Se me empezaron a caer las lágrimas y dije, disculpen, no puedo seguir. Y me fui. Me fui y en algún momento pensé del anonimato al desprestigio, ¡pa!, en un solo paso, así, de una. Me costó bastante sobreponerme y volver a mirar a mis compañeros a la cara. Imagínense con mi profesora, aunque ella me contuvo, me explicó, pero cuando a uno le explican las cosas, uno lo entiende desde acá, pero lo que le pasa acá va por otro lado. La cuestión es que me dije a mí misma que esto no me puede parar, y no por algo que me pasó en un momento que después entendí que estaba todo en contra de lo que yo quería hacer. Entonces uno también aprende. Y lo que yo hablo también muchísimo en los talleres es que justamente vamos aprendiendo a medida que pasan los años, aprendemos de nuestra propia experiencia, aprendemos viendo a los demás, también vamos entendiendo un poco por qué nos van pasando algunas cosas, no todas, pero que además en las funciones o en las contadas nos puede pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa, ustedes también lo saben, es cualquier cosa. Y lo que vamos haciendo a medida que trabajamos es aprender e ir teniendo herramientas, porque en el momento en que estamos en escena nos pueden pasar muchas cosas, que nos olvidemos, que nos equivoquemos, todo lo que sea, pero en ese momento hay que seguir. Tenemos que seguir adelante, porque la única persona que sabe que nos equivocamos somos nosotras. Nadie más sabe lo que yo voy a decir, y por más que cuento, si estoy contando una historia conocida, nadie sabe tampoco cuál es mi adaptación. Con lo cual, lo que tengo que hacer, si me pasa algo en escena, es seguir y tomar las decisiones en una milésima de segundo, porque, como se dice habitualmente, el show tiene que seguir. Yo tengo que seguir adelante. Una vez que tomo la decisión en el momento, analizaré más tarde, con un poco más de tranquilidad, si lo que hice fue lo mejor que podría haber hecho o quizás hubiera tenido que hacer otra cosa, pero eso es un análisis posterior. En el momento, lo que sabemos es que tenemos que seguir adelante. Y eso es lo que hacemos. Y eso lo aprendí así, como a la cachetada mal, pero me quedó muy grabado y me sirvió también, porque como también hablamos muchas veces, todos nosotros entendemos lo que nos explican, porque ninguno de nosotros es especialmente tonto y podemos entender más rápido o menos rápido, pero intelectualmente entendemos. La cuestión es que no es solamente de acá. La cuestión es que si nos pasa por el cuerpo y nos sucede, ahí recién se nos cae la ficha o cae el 20, como dicen en México, porque es de acá, pero es la emoción. Lo que perdura y lo que hace que alguien se acuerde de un narrador o de una historia o algo, es qué me hizo sentir, no qué lindo que me lo dijo. Porque también sabemos nosotros que podemos hablar muy lindo y tener una técnica maravillosa, pero si yo no siento nada, no va a sentir nada nadie. Y lo maravilloso de lo nuestro es transmitir emoción, no pasar letra. Ay, Dios. ¿A vos te parece, Silvi, que después lo que nos contó que le pasó, mirá a dónde estamos escuchando una maestra, pero, o sea que
que del anonimato al desprestigio, pero fue una No, cosa, no, fue te una juro, cosa que, yo decía eso, no puede ser Inesita así. pero Inesita, vos viste lo que terminaste diciendo recién, wow, una clase, No, es que magistral. de ese desprestigio, como vos decís, como que uno se hunde, diste, cuando estás abajo en el fondo de una pileta, diste el empujón con los pies y saliste para arriba y no paraste más. Sí, o te ahogaste. No, no No, te ahogaste, vos no te ahogaste. Vos no te nosotros ahogaste. sabemos que vos no te ahogaste, Inés, No, porque no, ahora nos no, vas a pero contar. lo que pasa es que también tenemos esa fuerza, tenemos que tener esa fuerza interna que no nos tire abajo, porque también muchas veces lo hablo con mucha gente del oficio y nunca podés estar ni demasiado ahí arriba cuando terminaste una de esas funciones en que todo el mundo ponele que te aplauda de pie. Maravilloso, entonces yo estoy ahí arriba, me siento que soy la reina. No, y tampoco podés flagelarte tan terriblemente cuando no hiciste un trabajo como vos hubieras querido hacerlo, porque no siempre las cosas nos salen como queremos. Porque como dice el antiguo cuento del anillo del rey, esto también pasará. Entonces, podemos estar ahí arriba en algún momento, pero de ahí también nos podemos ir así para abajo en un segundito. Entonces, hay que, digamos, hay que remarla, eso ustedes lo saben igual que yo. Hay que remarla y seguir a pesar de todas las dificultades. Y es lo que nos mantiene vivos. Y creo yo que es también una cualidad que tenemos muchas personas que somos luchadoras, o sea, es la vida y mientras uno está acá, hay que remarla siempre. Y es fantástico que así sea, aunque a veces duela. Claro, Claro, claro. claro. Excelente. Muchas veces duele, pero no sé, yo jamás en la vida pensé que iba a terminar mi vida, y lo digo en el buen sentido de terminar, o sea, después de toda mi vida, yo empecé después de los 50 años en este mundo, creo que hasta 55 tenía, más o menos, pónganle, 50 y algo. Y las cosas se fueron dando. Yo nunca planifiqué esto, ni nunca pensé que iba a ser lo que estoy haciendo. Son esas cosas que uno emprende y como decimos también muchas veces, lo que importa no es a dónde voy a llegar, que nunca lo sé. Lo que importa es el trayecto, lo que importa es lo que voy transitando, lo que importa es el camino. Y uno va tomando decisiones, porque la vida es eso, es tomar decisiones todo el tiempo. Y a veces los caminos nos llevan hacia lugares impensados, y yo estoy en un camino impensado, por lo menos no planificado en ningún momento de mi vida. Simplemente pasó, me metí, no sé cómo decirlo, digamos, funcionó de alguna forma, me fue llevando hasta que decidí dedicarme únicamente a todo esto que estoy haciendo ahora, con lo cual lo mejor, lo menos bruto que me dijeron es estás loca. Linda locura, linda locura. Felizmente Claro, pero loca, vos felizmente imaginate loca. de una señora que se dedica a fabricar ropa y que cumple con todo lo que hay que cumplir, que tiene que hacer una buena chica judía, de pronto decide que quiere vivir de contar cuentos. Entonces Ajá. mis hijas estaban atacadísimas porque decían que cómo se me ocurre, mis amigos me preguntaron de qué voy a vivir y muchas veces cuando me preguntan yo qué hago, y yo les digo, soy actriz y narradora oral, cuentacuentos. Ah, me dicen, ¿y de qué trabajas? De contar Claro. cuentos. ¿Y de qué vivís? Y de lo que estoy haciendo. Pero bueno, es fantástico, ¿qué quieren que les diga? Es Y de decir, paso, ¿les puedo pasar un avisito parroquial? Sí, sí, cómo no, por favor. Hay dos Es cosas tu que les quiero momento. contar.
El domingo 14 de julio voy a estar en un espacio que se llama PLC en Luis María Drago 158 con una amiga y narradora venezolana que se llama Ana Hidalgo. Y vamos a presentar algo que hemos dado en llamar Descuento para esposas desesperadas. Opa. Oh, Sí. con ese título. Con ese nombre, y que es una mezcla de narración oral y yo creo que tiene toques de stand-up. Como estamos como probando algunas cosas distintas. A las 5 de la tarde, el domingo 14 de julio. Y después les quiero contar también como primicia para el programa, porque hasta ahora no lo conté en ningún lugar público. ¡Oh! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué honor, Silvi! El 21 de agosto, a partir de las 19 horas, se va a llevar a cabo un evento que es un festival de narración oral de literatura de género negro. En el Teatro El Tinglado, Mario Bravo y Córdoba. Y vamos a tener participantes de lujo como Juan José de Cusi, José Luis Guerrero, José Luis Gallego. José Luis Gallego. Y, estoy estúpida con los nombres, Claudio Ferraro, que son los 3 narradores invitados, y la conducción a cargo de Marco Mosquera. Eso, y vamos a hacerle también una entrevista a Eugenia Sicabo, que es una periodista especialista en literatura y que ella tiene una vasta experiencia y habla sobre libros, sobre literatura, sobre género negro. Así que creo que va a ser algo interesante, me tiene muy entusiasmada y trabajando mucho. Y me acompaña en la producción Oscar Escarinata, con quien vengo trabajando hace casi 20 años. Así que estamos muy entusiasmados, pronto vamos a tener ya los flyers y vamos a empezar con la difusión. Una de las cosas que me pasan a mí, o por lo menos intento, y no es solo que lo intento, trato de buscar siempre algo distinto, abrir un poco más el juego, como podríamos decir, ir abarcando diferentes temáticas, diferentes formas, diferentes maneras de meternos en el mundo de la cultura. ¿Cómo hacen ustedes también? Siempre buscando esa nota o esa cuestión que nos permita seguir así como vieron siempre con esta cosa acá en la panza de adrenalina y creando. Vas abriendo el abanico. Absolutamente. Por todo, a ver, Roxana, ¿vos qué te parece? Con todo esto que nos estás contando, ya me di cuenta cómo rompiste con los mandatos familiares. Sí. Ponele la firma, Silvia, que rompió con los mandatos familiares. Digamos que no soy la abuelita clásica, por decirlo de alguna forma. O sea, a mí me contaron que hubo una conejita de Playboy por muchos países anduvo, por muchos países. Por muchos países, como 14, te diré. Y ese fue mi primer unipersonal y llegó a 400 y pico de funciones, fueron en total. Y fue algo maravilloso porque tuvo que ver con animarme a hacer algo, por un lado, que yo nunca había hecho, ni siquiera imaginado, y animarme también a romper ciertos prejuicios, porque se supone que una señora de 55, 60, 65 años, no se viste de conejita Playboy y no habla de ciertos temas que son no aptos
para una señora mayor de 60 años, ponele. Entonces, y lo hice absolutamente convencida de lo que yo quería, muerta de miedo al mismo tiempo, porque no es algo, digamos, no era ni siquiera normal para mí, pero tampoco era una postura. Vieron que hay muchas formas en las que nosotros nos presentamos o que queremos hacer diferentes cosas. Por ahí el vestirse de una forma desacostumbrada, por decirlo así, en mi caso no era para mostrar, ay, mírenme, que no, al contrario, eran para, por un lado, demostrarme a mí que yo podía, que tenía la fuerza, que muerta de miedo y todo, yo podía animarme a romper algunos estereotipos. Y cuando vos estás convencida de verdad de lo que querés hacer, te puede ir bien o te puede ir mal, porque no tenemos garantías en esta vida de nada. Pero lo que yo nunca voy a quedarme es con la cuestión de por qué no hice tal o cual cosa. No me voy a, como decía Graciela Cabal, yo no me voy a arrepentir de algo que nunca hice. A lo sumo me arrepentiré de haber hecho algo que después dije, bueno, no sé, pero creo que lo peor es arrepentirse de lo que uno no vivió. Entonces, por eso me muero de miedo, pero lo intento. Lo que crea que quiero hacer, pero de verdad desde las tripas, no como una pose ni nada como, ay, miren, no. Simplemente porque desde acá, de verdad, tengo la necesidad y quiero hacerlo y me arriesgo. Porque Claro. ustedes también, me imagino que les pasará. Uno, cuando está en escena, se siente como si estuviera desnudo. Porque estamos ahí frente a un público y no es fácil. No cualquiera se puede subir a un escenario y animarse y nunca sabemos el resultado. O sea, no puede ir bien, no puede ir mal, y no depende solamente de nuestra actuación. Pero también se trata de esto, la vida, creo yo, de vivirla y de arriesgar. Si no, es muy aburrida. Vaya si te Daniel, esa arriesgaste. risa. Vaya si te arriesgaste y bueno, 14 países, juicio A los a los 50. 50 y algunos Sí, y más. fue maravilloso también porque ustedes vieron que las palabras no tienen el mismo significado en los distintos lugares. En una parte de la obra yo digo que yo era una boluda total, en España, por ejemplo, y yo veía que no había reacción del público, o sea, yo decía una boluda total y nada, no se escuchaba ni un jiji. En algún momento pregunté, decime, ¿cómo se dice acá? Y traté de explicar a qué me refería yo cuando decía boluda. Entonces me dijeron, acá es gilipollas. Entonces, en algún momento yo, en el escenario yo decía sí, porque yo era una boluda total, lo que ustedes dicen gilipollas. Y era una carcajada impresionante. Y lo mismo me fue pasando en distintos países hasta que me di cuenta que había términos que tenía que preguntar cuál era la traducción, porque si no, el efecto no Pero era. qué bueno que decías boluda total, lo que ustedes dicen, tal cosa, ¿no? Claro, porque lo tuyo, el idioma, lo que vos escribiste, lo mantuviste. Está bueno. es que tampoco tiene sentido que yo vaya a España a hablar como los españoles o a Colombia a hablar como los colombianos. Exacto. No tiene ningún sentido. A mí no me parece lógico, no me parece que tenga sentido. Justamente una de las riquezas de todo esto que hacemos también es esta posibilidad de intercambio y esta posibilidad de, miren, esta soy yo. Te puedo gustar, te puedo no gustar,
pero esta soy yo y esta es mi forma de hablar. Claro, si Total. yo quiero que el público reaccione de una determinada forma y no entienden lo que yo estoy diciendo, necesito la traducción, pero después de decirlo en mi idioma, aunque sea castellano. Claro. Una tontería te voy a contar. En Colombia, por ejemplo, cuando vos bostezás, te preguntan si tenés hambre. Ah, mira. Entonces, las primeras veces que me pasó, yo soy bastante suspirosa y por ahí bostezo. Me decía, ay, ¿tenés hambre? Y me preguntaban, le digo, ¿cómo hambre? ¿Y por qué me preguntás si tengo hambre? ¿Y por qué estás bostezando? No estoy bostezando por hambre, estoy cansada y bostecé porque, bueno, ponele, a lo mejor era muy tarde y tenía sueño. Claro. Pero las interpretaciones son Total. también, y eso es lo lindo también, que yo sepa cómo habla el otro y el otro sepa cómo hablo yo. Qué bueno, qué bueno. Sería lindo, Silvia, ahora escuchar un cuento, ¿no? ¿Qué te parece? Me encantaría. Elegí lo que quieras. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenés un ratito más, quédate tranquila, Inés. Esto fluye, quédate tranquila. Bueno, y si Disfrutemos. no, bueno, entonces, cuando yo era chica era boliviana, pero era una boliviana rara porque nunca estuve en Bolivia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, mis padres que vivían en Polonia se escaparon a Rusia buscando algo mejor para sus vidas. Pero Rusia no resultó lo que ellos pensaban. Trataron de volver a Polonia, pero no pudieron. Los tomaron prisioneros y los mandaron a un campo de trabajo forzados a Siberia. Siberia. Unas cuantas casuchas de madera entre un bosque y la nada. Mi mamá decía que en Siberia el verano duraba 3 meses, el invierno 9 y el infierno 12 meses por año. Mientras estaban en Siberia, mi mamá le escribía cartas desesperadas a mi tío, el hermano de ella que vivía en Bolivia, contándole la situación desesperante en la que estaban, pero nunca tuvo respuesta. Hasta que una vez se le ocurrió escribir otra carta donde decía que en Siberia estaban bien y que gracias a los rusos tenían trabajo y comida. Antes de terminar la carta, ella escribió, Eduardo, me olvidaba decirte que con nosotros vive Moishe Kapoyer. Moishe Kapoyer es una expresión idiomática en yiddish que significa todo al revés. Y esa carta pasó la censura del ejército ruso y le llegó a mi tío allá en Bolivia, a donde él vivía. Gracias a esa carta, él se enteró de que mis padres habían sobrevivido a la guerra y comenzó a buscarlos. Cuando los encontró, estábamos en Ucrania y había nacido yo. Mi tío mandó cédulas de llamada, papeles que nos permitían salir de Ucrania para llegar a la Argentina. No, para pasar a Suecia. Pero los rusos no nos dejaban salir hasta que los suecos no nos dejaran entrar. Y los suecos no nos dejaban entrar hasta que los rusos no nos dejaran salir. Así que volvieron a salir huyendo conmigo en brazos hasta que, atravesando Europa, llegaron a Marsella. De allí se embarcaron en un barco francés para viajar hacia Buenos Aires. Pero en mi casa de esas cosas no se hablaba. Yo no preguntaba porque para qué hacer sufrir otra vez a mis padres, y ellos tampoco me contaban porque no querían transmitir todo lo que habían sufrido. Cuando quise preguntar ya no tuve a quién. Hace algún tiempo se me ocurrió ir al Museo de los Inmigrantes, al que antes fue el Hotel de los Inmigrantes, para ver si había algún rastro de nuestra llegada a la Argentina. Me atendió un muchacho muy amable, le expliqué que habíamos llegado a la Argentina en un barco francés, que no me acordaba si en el año 47 o en el 48, y después de buscar en las listas de los barcos donde no aparecimos, y él en ese momento me preguntó si habíamos viajado en tercera clase. Y yo le dije que si hubiera habido quinta, seguro que viajábamos en quinta, pero como no había, y también me dijo que no importaba que hubiéramos desembarcado en Río de Janeiro,
porque las listas de los pasajeros eran de los que habían embarcado allá en Marsella. Pero me llevó a otro lugar y buscamos en otras fichas, que eran por orden de entrada a la Argentina y orden alfabético, nada que ver con los barcos. Y buscamos hasta que aparecieron 3 fichitas celestes: Aaron Grimland, Chana Grimland y Deza Grimland. Mi papá, mi mamá y yo. Habíamos llegado a la Argentina el 1 de junio de 1948. En ómnibus, decía. Arriba de cada ficha estaba escrito a mano, clandestino. Y yo me llamaba Idesa. Salí de ese lugar con las fotocopias de esas fichitas y me quedé sentada en el jardín. Era una tardecita preciosa, apenas unos rayitos de sol que se colaban por entre los árboles. Y yo estaba ahí sentada mirando esas fichas y llorando. Y en algún momento me dije que si alguna vez había sido clandestina, ya no lo era. Que si ahora me llamaba Inés, es porque antes había sido Idesa. Y pudiera ser que fuera todo al revés, como en aquella vieja carta de mi mamá. Pero qué maravilla es encontrarse. ¡Wow! 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 ¡Qué lindo! Gracias, muchas gracias. Qué lindo, Gracias. qué lindo. Gracias, chicas. Muchas gracias. ¿Tiene título tu cuento, tu historia? Sí, cuando tenía 9 años. ¡Qué hermoso! Por favor. No, ese era el primero que les conté era cuando tenía 9 años. Este se llama Cuando yo era chica, era boliviana. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí, está Esto publicado en de- una antología editada en Barcelona con historias de inmigrantes también. Así Ah, que vamos viajando también con las palabras, no solamente contando oralmente, sino con la escritura por muchos países del mundo. Qué bárbaro. es impresionante. Qué bárbaro. Aparte la forma de narrar, cómo nos fuiste llevando, con la mirada, con la emoción, como vos dijiste, ¿no? Mm. ¿Qué le produjo al otro? ¿Qué emoción le produjo al otro? ¿Cómo le llegó al otro? Ya está, listo. Qué hermoso. No sé, Silvi, seguí vos porque yo quedé. Gracias. Gracias. Bueno, y, ahora das talleres. Sí, sí, estoy trabajando justamente con son talleres personalizados con esta temática de la resignificación y revalorización de historias personales. Tu historia cuenta, se llama el taller, y acabo de terminar el ciclo en el Teatro Fray Mocho y ahora tengo un par de funciones acá en el centro, en el espacio cultural, y sigo planificando más cosas. El martes tengo una presentación donde voy a contar ciertas historias que tienen que ver con el Holocausto y con otras experiencias más cercanas. Y lo principal es estar en actividad y seguir, como hablábamos antes, seguir creando y seguir utilizando la capocheta y las neuronas que se sigan haciendo sinapsis. Esto también de aprender con el otro, ¿no? Mira, justo está Daniel acá con nosotros. Esto de aprender con los compañeros, los narradores. Y esto, ¿cuándo se conocieron ustedes dos? A ver, Uy, cuenten un poquito. Uy, sí, tengo una Contá vos, historia. Daniel, que no hablaste. Sí, una historia. Aparte, podés tomar un vaso de agua, Inés. Déjenla tomar un vaso de agua, aunque acá. sea, por favor. ¿Puedo tomar de la botellita? Yo tengo el privilegio de haber sido convocado por Inés Grimland hace muchísimos años en el Teatro Empire, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen en 1900, con la delicadeza de figurar en la programación inclusive, ¿no? Yo era la primera vez que me subí a un escenario
entendí lo que eran esas luces de teatro que te matan, después uno se va acostumbrando, por suerte. Así que de Inés yo puedo contar tantas cosas, tantas cosas. Bueno, pero contar lo que se pueda nada más, Mirá, voy Daniel. a contar algo que yo anoté muchísimas cosas, pero en un momento Silvi te dijo, pegás una patada en la pileta y salís a flote. Y vos dijiste, o ahogarte. Inés tiene un humor tan fino, pero tan fino, que da gusto. Este tipo de reacciones, a mí no me sorprendió, les digo la verdad, no me sorprendió, porque esta es Inés, es así directamente. El lunes estuve con Laura de Hipólito, la alegría que tenía porque ibas a estar hoy acá en Charla y Cuento. Eh, yo hay varias cosas, pero hay algo que a mí me quedó dando vuelta. Espero no comprometer a nadie con esto, ¿no? Porque vos te presentás con Laura, y a veces la dirigís vos, y a veces te dirige ella. ¿Cómo se logra eso? Está bien, hay un ida y vuelta, son amigas, obviamente eso no, ni lo voy a preguntar porque lo sé, lo sé. Sé que se hablan todas las semanas, con Laura estuvimos el otro día chusmeando, ¿viste? Para darme una mano inclusive con este programa. Pero ¿cómo haces para dirigir a una amiga y después quedar bajo las órdenes de esa amiga que te dirige en otra obra? Yo lo tomo con bastante naturalidad, pero cuando trabajamos, trabajamos. Claro, Cuando trabajamos, seguimos siendo amigas, pero lo que somos estamos en otro momento. bien, Y lo que tenemos con Laura es que nos respetamos muchísimo, o sea, nos queremos como amigas, pero también nos respetamos mucho como profesionales. exactamente. Y cuando yo le pido a alguien a ver, escúchame esta historia y te pido por favor dame tu opinión, yo de verdad lo que quiero es que me den la opinión, no que me palmeen y me digan, ay, qué bien y qué sé yo qué, y ahí quedó y yo total feliz porque me dijeron qué bien. No. Claro, claro. Y yo lo que respeto de ella, y creo que ella de mí también, es que nos decimos lo que tenemos que decirnos cuando estamos trabajando en el plano profesional. Claro. Y la base de todo, y creo que también es la base de cualquier tipo de relación, es la confianza. Bien. O sea, tener confianza en la capacidad y hablando en criollo, en la buena leche del Bien, otro. entendido, perfecto. Porque si no es imposible, yo no puedo trabajar con nadie a quien tenga que mirarle los pies para encontrar la traducción de lo que me dice. Papá, vamos. Anoten, chicas, Sí. anoten. Anoten, chicas. Si yo estoy hablando con vos y Sí, yo entiendo o me doy cuenta o me parece que me estás diciendo una cosa, pero no quiere, pero me estás queriendo decir otra, o sea, no, para mí no va. Yo quiero creer en lo que el otro me dice, yo sí, creo en el otro, sí, pero no me banco la falsedad, ni claro. las malas, ni las intenciones aviesas, ni la mala onda, ni la mala leche. Bien, No, bien, eso no, ya bien, no, a esta altura de mi vida, bien. lo que me doy cuenta es que cada vez tengo menos paciencia para muchas cosas. Pero básicamente, y cuando uno habla de esto que vos me acabas de preguntar, cómo trabajás con un amigo en el plano profesional, es justamente porque uno respeta el trabajo del otro Bien, y se excelente, sabe respetado también por el excelente, otro. Es excelente. una condición sine qua non. Sin Bien, eso no se puede trabajar desde mi punto de vista, desde bien. mi humilde punto de vista. Yo francamente con ustedes aprendo mucho porque las vi en la poesía, ahí en la calle Chile, en el primer piso. Las vi en el tinglado. En el tinglado te vi a vos con esto de la nieve, nunca me acuerdo del título. Una flor roja sobre la nieve. Una flor roja sobre la nieve, donde te cambiás en escena y todo está, como dijiste vos, tan natural, que te dan ganas de ir a decirle, Inés, ponete mejor este vestido en vez de este otro, porque te hace entrar hasta en eso, hasta cuando se cambia. Te vi, por supuesto, con Miriam, te vimos con Silvi,
con Miriam Sinkovich. Cómo la gente te sigue cuando te pones a cantar en Yiddish es increíble, es increíble. Y hace poquito que te disfrutamos en Fray Mocho con esta historia tan fantástica de Alfonsina. Pero uno ve cómo se llevan las dos. Y la verdad, Inés, da gusto. Pero bueno, acá es tu programa y estamos hablando de vos. No, pero vos no hablaste nada, así que también tenés que hablar algo. No, pero por ejemplo, me quedé con esto de los secretos familiares, ¿no? Estas historias no contadas, pero que siguen estando. Vaya a saber por qué cosa, pero están. Entonces, si yo tomo un taller con vos, a lo mejor hay una historia que no cuento. Y después digo, pero si me está hablando de valorizar la propia historia y contarla, según tus palabras, y coincido totalmente, vos le das un valor agregado a la historia. Que el hecho de decir, cuéntenla, aunque sea un secreto familiar, no dejen de contarla, porque nos vamos a otros planos, usando tus Sí, palabras, y ahí queda todo, ¿viste? Y es claro, realmente una picardía. pero lo que tenés que estar es convencido y de por qué querés. Yo siempre pregunto Claro, a la gente, ¿por qué claro, querés contar esto claro, también? claro, No claro, es solamente contalo. A ver, claro, ¿qué te pasa con esta historia? ¿Por claro, qué querés contarla? claro, claro, ¿Qué quiere decir lo que estás contando? No exactamente. es solamente lo que decís, porque acá, y lo sabemos, hay texto y hay subtexto. Sí, sí, claro. ¿Sí? Yo Sí, sí, estoy, sí, sí, yo estoy contando algo, pero ese algo que cuento tiene un significado. sí, sí, ¿Por obviamente, qué lo quiero obviamente. contar? Claro. ¿A quién ¿A quién? se lo quiero contar? Sí, ¿Qué es lo que quiero hacer yo con esto? sí, señor. Y cuando vos estás convencido, y es como hablábamos hace un rato, y uno se atendrá a las consecuencias, porque no es inocuo lo que Claro, hacemos. claro, claro. Yo les quiero contar, Siempre, perdón, sí, sí, disculpa Inés, perdón, no, adelante. digo que tiene un costo. Claro, claro, claro. Yo me quedé, creo que el título de la noche, para mí, si yo tendría que titular este programa, más allá de haber tenido a Inés, que es un lujazo, diría, transmitir, transmitir emoción, no pasar letra. Ujú. Ay Dios, qué bueno esto. Viste que hay narradores y narradoras que tienen que pasar letra, porque hay que pasar la letra, Sí. y si se olvidan de la letra, como dijiste vos, únicamente nosotros nos damos cuenta si nos olvidamos de algo, y avivamos a la gente porque tenemos nuestras versiones y qué sé yo. Pero si yo puedo lograr esto que decís vos, de transmitir la emoción, pero sí, la letra obviamente no, pasarla o no es totalmente secundario. Yo Es me que quedo vos con eso. podés olvidarte una palabra, pero Claro, no te podés olvidar el sentimiento que te está obviamente, produciendo lo que haces, si no, por no tiene supuesto, sentido. por Siempre supuesto. desde mi humilde punto de vista. Sí, y quiero contar Y una anécdota. Perdón, Inés, dale. no, No, termina vos. dale, dale, dale. ¿Sabés por qué quiero contar esta anécdota? Porque Roxana dijo, me llama la atención el silencio de las dos conductoras, Inés. Hemos logrado que no hablen. ¿Cómo puede ser? Chicas, intervengan, por favor. Pero quiero decirles algo, ya lo conté 20 veces. Estábamos en la costa, en un festival que organiza Cuentos en el Aire, y Laura me dice, hoy llega Inés. No me digas, sí, hoy llega Inés. Inés llegaba de Barcelona, de ver a su hija, si no me equivoco. Se tomó el micro y se vino a la costa y al otro día a las 7 de la mañana estaba contando en las escuelas. Cuando a mí me hablan de un profesional o de una profesional, venga que le cuento esta historia, hablando de historia, le cuento esta historia que es real. Todos decíamos, hablando en criollo, ahora se tira a polillar y no se levanta hasta pasado mañana, por el cambio de horario, por el viaje. Al otro día la señora estaba contando en las escuelas. Me parece que eso te pinta de cuerpo y alma. Y hay un mil de ejemplos más, pero ese me quedó grabado, porque ¿qué pasa ahora cuando llega? Como decimos recién, cambio de horario, hace frío, que hace calor, viene del verano, estamos en invierno. Al otro día la señora estaba contando. Y a mí me parece que eso es cuando yo siempre le digo a todos, como un grande o como una grande demuestra que es grande. Para mí, con este tipo de actitudes. ¿Viste? Porque primero estaban los chicos, había que ir a contarle a los chicos. ¿Viste? Y los chicos chochos y agradecidos de tener no solo una narradora de la hostia,
sino además sin conocer todo este esfuerzo y todo este trayecto que realizó para venir a contar en una escuela. La verdad, Inés, eso a mí me marcó a fuego. Dije, esta es una profesional, disculpen el término, del carajo. Esta es una profesional. Gracias, Inés, gracias. gracias, Daniel. Muchas Gracias a gracias. vos. Inés, la pasamos genial. La pasamos genial. Le vamos a preguntar a la gente que quedó, a ver qué pasa. Discúlpenme, primero voy a sacar el destacado. Ténganme Dale. paciencia porque no está mi hija para hacer esto. Entonces, un poquitito de paciencia. No saco a nadie, ya saben de qué se trata. Vamos a sacarla a Inés, inclusive, para que no se sienta ahí. Y me voy a eliminar yo como destacado. Ahí está. Ahora vamos a la galería. Ya estamos en galería, ¿no? Sí. Ya estamos en galería. Le voy a pedir a los que quedaron que se habiliten el micrófono. Y que este aplauso es para vos, Inés. Este aplauso es para vos. Hola, Marianita. Bravísimo. Bien. Y antes de despedirnos, pegamos una vuelta, chicas. Bueno, Dale, Silvi. O Roxana, vamos. Noemí, hola Noemí, ¿cómo estás? Muy bien, y fue una velada extraordinaria. Qué capacidad de narrar y de hacerte sentir que estás ahí. Hasta me dio frío en Siberia. mira, Te felicito, Inés. Muchas gracias. Lo sabés contar muy bien. Gracias. Un Gracias. cariño muy grande para todo el grupo. Me Gracias. tengo Gracias. que me llegó gente a cenar. Dale, Pero- dale, bueno, dale. gracias Noemí, muchas gracias. Rafaela Cante, Espera, ¿cómo estás? espera, perdón, Rafaela. Aguantame un minutito, Rafaela. Un minutito, Dale. nada más. Porque ella dijo que la mamá decía 3 meses de verano, 9 de invierno en Siberia Sí, y 12 meses de infierno. eso, Eso es tan potente, tan potente. sí. Y por suerte, como dice Inés, está en cartas. Está como documentado esto. No quería dejarlo pasar. Discúlpame, Rafaela, perdóname. Dale, sigan, chicas, sigan. Bueno, Rafaela, ¿cómo estás? Bien, chicos, Inés, para mí fue un hilo de empatía que sentí con tu historia, con tu creación y con tu narración. Sos un ejemplo de resiliencia. Si yo tuviera que sintetizarlo, diría historias de dolor, amor y humor. Está basado en situaciones duras, pero está entrecruzado por el amor y narrado con una profundidad, pero con un humor aligerador que llena el alma. Gracias, Inés. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Rafaela. Gracias, Rafaela. Bueno, Marita Rinaldi, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció? Hola, buenas noches. Yo muchas veces no puedo estar los sábados y hoy se dio la oportunidad de conocer a una grande, pero grande en todo sentido, en el sentido de persona, en el sentido de narradora, en el sentido de sentimiento, de enseñanza, y tendría un montón de otros adjetivos. Simplemente le puedo decir gracias. Gracias porque gocé de una noche hermosa, preciosa, donde aprendí un montón de cosas y sobre todo aprendí la humanidad de esta persona. Gracias, Inés, por ser como sos y por transmitir todo lo que transmitís. Qué lindo. Ustedes me quieren hacer llorar, ¿sí? No, simplemente te decimos la verdad y lo que sentimos. Yo sentí eso, Inés, de ti. No te Gracias. conocía, te voy a ser sincera, yo no te conocía. Y cuando te empecé a escuchar, que entré un poco más tarde, ya al escucharte me empezó a agarrar ese cosquilleo en la piel de gallina que decimos nosotros, por la emoción que vos me transmitiste. Yo estoy pasando por un momento muy difícil a nivel personal, familiar, y me iluminaste la noche. Ay, qué lindo. A mí hoy Me me alegro. iluminaste la noche Pobre vos. y por lo tanto te lo agradezco de corazón. Qué Y yo a lindo, vos, mamita, qué gracias. lindo, qué lindo.
Bueno, qué lindo, Marita, lo que dijiste. Muchas gracias por estar, muchas gracias No, por por estar favor. acá. Y Leda Castro, que está con esa remerita, que nosotros estamos tan abrigados. Bueno, estoy muy impresionada de haber oído toda la historia de Inés, todo su trajín de pequeña, que de verdad es impresionante, pero veo en ella una persona muy positiva, muy dueña de sí misma, y entonces eso me gusta a pesar de todo. Ella dijo que lástima que no pudo preguntarle a sus papás muchas cosas, pero tiene lo más importante, eso que nos contó ahora, su niñez, qué pasó allá, dónde fue, dónde vino, dónde está, y que también cuando fue al registro, creo que fue a ver los nombres de sus papás y de usted, y que los encontró, y cuando se sentó debajo de un árbol, creo, bueno, cuando se sentó y lágrimas caían por sus ojos, pero allí fue donde usted dijo, yo soy quien soy. Yo era, o yo fui, o yo pasé esto, pero ahora soy esta. Y de veras, muy contenta de haberla escuchado. No la conozco, porque vivo muy largo de ustedes. Quisiera estar allá, en Argentina, es mi deseo ir allá. Pero bueno, gracias por todas esas historias que nos contó tan bonitas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Leda, muy amable. Margarita, hola Margarita, ¿cómo estás? Hola. A ver. Ya está Ay, con el puedo micrófono, decir. dale. Estás. Bueno, a ver. Bueno, yo puedo decir que yo sí conozco a Inés. Desde no quise dejar de estar, pensar que no me siento para nada bien hoy, pero quería saludarte y decirte que siempre me llamó la atención tu audacia y tu creatividad. Pero fuiste, después de estar juntas, compartir desayunos y reuniones, y escucharte contar cosas más o menos clásicas, ¿no? Te vi ahí que estabas en Parque Chacabuco, ¿no? Me dijiste tan audaz para mí, ¿no? Sí, tan bien, tan lindo, tan distinto. Así que te quería decir eso, te quería decir, te felicito. Qué linda que sos, Margarita. Qué linda que es Margarita, Gracias. por favor. Hermana mayor, gracias, Margarita. Antes de preguntarle a las chicas, quiero decir dos cosas. Una, Marita Rinaldi entró tarde porque viene de coordinar a Oiniquén, donde fuimos a contar con Silvia. Entonces ella, con ese maravilloso grupo que tiene, lógicamente va a entrar tarde. Y la verdad que te lo agradecemos muchísimo, Marita, que hayas estado. No me Muchísimo. agradezcan porque ustedes iluminan. El programa es iluminación, Sí, qué es lindo. aprender, es enterarte de cosas que desconoces y que no es que se vuelan, sino que te llegan acá adentro, adentro del alma. Y lo que Inés hizo es llegar adentro de mi alma. Así que yo tengo que agradecerles a ustedes este programa. Te cuento, Inés, que Marita conforma un grupo de 6 señoras muy respetables, muy respetuosas, aunque ella, Marita, dice que está media pirucha, pero bueno, en fin, son cosas de Marita. Una de ellas tiene jóvenes 94 años, hoy vino con su tataranieto, es la primera vez en mi vida que conozco a alguien que tiene un tataranieto, así que imagínate. ¡Wow! Y quiero decir de paso que el primer sábado de agosto cumplen 17 años como grupo acá en Lomas de Zamora. Realmente te lo quería comentar, Inés, porque me parece que es un muy buen detalle, ¿no? Y otra cosa que quería preguntar, Inés, yo tengo un libro tuyo, lo compré, no que lo tengo porque lo tengo. ¿Tenés más libros editados, Inés? Sí, tengo editados 2 libros y después publicaciones en un montón de antologías. Pero el primer libro que escribí, que publiqué, se llama Conversaciones con gente de palabra, que son reportajes a diferentes escritores. Uno de ellos, Mario Benedetti. Espere que lo tengo mirá. por acá. Dale, buscalo tranquila. Yo tengo el de Mujeres de 50, si no me equivoco, me parece. Claro.
Sí. Este es el libro de reportajes. A ver, mostralo un poquitito más, ponelo más adelante. Ah, ahí está, conversaciones con gente de palabra. Inés Greenland, sí, está clarísimo. Y ayuda, Liliana. Bien. Sí, Mario Benedetti, Ángeles Mastreta, Jorge Díaz, Ana María Ayúa, Liliana Cineto, Jairo Aníbal Niño, Iris Rivera, Silvia Plasker, Elia Utoker. Son 18 y esto necesitaríamos otro programa Sí, para claro. que les cuente las Ah, anécdotas cuando de quieras, haber Inés, ¿eh? Cuando quieras, cuando quieras. con cada uno de estos escritores, que fue maravilloso. Y el otro libro es Juicio a los 50 y algunos más, que es un libro de humor. Y es de humor, ¿eh? Es de humor. Créanme que es un libro de humor. Es un libro de humor, es un libro de humor. Sí, sí, Porque sí. viste que vos dijiste hace un rato, si yo no entendí mal, el tema de la palabra escrita, ¿no? Créanme que hay cuentos, yo se lo dije a ustedes, chicas, hay cuentos de este libro que son realmente para narrar y pasar excelentes momentos, la verdad. Bueno, antes de Me lo despedir, tenés que pasar, Daniel, por favor, después ese libro, ¿cómo no? con el título y todo, así lo puedo comprar. Y Con puedo también muchísimo narrar gusto. un par de ellos. Dale, con muchísimo gusto. Bueno, Silvi. Bueno, yo me quedé con esto de el valor que le da, la importancia de lo que se hace con lo que está escrito, ¿no? Que es el darle el valor al sentimiento y, como dijo Daniel, transmitir la emoción. Y a mí me quedó esto de arriesgarse. El ¿De qué? arriesgarse. Sí. Porque, claro, vos dijiste, no querés quedarte con esto de hice esto, ¿por qué hice esto y no hice lo otro? Sino que arriesgarse. Porque uno se equivoque, pero lo importante es eso, ¿no? Hacerlo. Y esto es muy importante, por lo menos a mí me parece que es muy importante, porque después quizás uno se queda, se arrepiente de no haberse arriesgado. Sí, se arrepiente de no haber hecho. Claro, de no haber hecho esto que uno quizás, y el valor, ¿no? Eso a mí me pareció, aparte de, bueno, de verte como una excelente narradora y de admirarte como persona. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Roxy. Gracias. Bueno, la verdad, Inés, un placer, un placer. Primero, bueno, yo nunca te vi en escena, pero te conocí en un evento cuando fuimos a ver juntas a Daniel, a Gustavo y a Ale. Y bueno, y tuvimos tiempo para intercambiar un ratito, ¿no? Fuera del ámbito, del teatro donde habíamos ido. Y la verdad que fue un placer. Ya con Silvia ahí dijimos, ya empezó nuestra precharla. Porque fue así. Nos conocimos ahí bien personalmente y bueno, yo te dije, la precharla es un momento maravilloso porque es así, totalmente descontracturado y lo hiciste así. Y también hoy fue totalmente descontracturado. Y yo estaba segura que iba a hacer esto hoy. Escucharte narrar fue maravilloso. La emoción, esto que dijiste de la emoción, de transmitir, si vos no lo transmitís, o qué siente el otro al escucharte, fue totalmente un aprendizaje para mí y para todos los que van a ver el video, porque el video queda y está buenísimo, que el video se vuelva a ver y se disfrute, se siga aplaudiendo, se aprenda. Y la verdad, muchas gracias, Inés. Amorosa, como narradora, profesional y como persona. Muchas gracias a ustedes, gente. Muchísimas gracias por este espacio, por haber compartido, por el tiempo que pudimos compartir. Y estamos en contacto y ahí vamos por la vida. Cuando lo que quieran o que puedan, piensen que yo puedo aportar, a disposición. Repetimos las fechas, Inés. El domingo próximo, que es domingo, no mañana, sino el domingo 14. ¿No? Esperen, a ver. Ay. Sí, domingo 14, sí. Domingo 14 a las 17 horas
Luis María Drago 158. Ahí vamos a presentar descuento para esposas desesperadas. Y el último domingo de julio también voy a estar con Miriam Sinkovich, ahí en el mismo espacio, y vamos a presentar cuentos con sabores. O sea, cuentos que tengan que ver con qué rico o qué feo. También en el mismo espacio, el domingo 27 o 28, el último domingo de julio, 17 horas. Así que si van a tener ganas, yo después igual les voy pasando los flyers para que lo tengan, y si quieren ayudarme a la difusión, maravilloso, gracias. ¿Cuánto tiempo Y estuviste al nos final vamos en el Fray encontrando, y Mocho? ustedes me dicen también. En el Fray Mocho. ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo? Últimamente, en el Fray Mocho. Estuviste varios jueves. 2 meses. Estuve 2 meses, sí. Estuvimos mayo y junio, todos los jueves, con distintos, cada semana con otro espectáculo diferente. Y cerraste con Daniel Hernández. Claro, el último fue con Daniel, y estuve también con otros narradores y presenté también ahí Una flor roja sobre la nieve, y A su edad es normal señora, que es otro unipersonal que tengo, donde cuento historias que tienen que ver con señoras de cierta edad, haciendo lo que no suelen hacer señoras de cierta edad, pero no se lo cuenten a nadie. No te gusta que te palmeen en el hombro, pero la verdad fue un placer. Fue un placer. Gracias. Qué artista multifacética, por favor. Qué actriz. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Inés. Gracias a ustedes. Hasta el sábado que viene. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias, chicas. Gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Leda. Gracias, Margarita. Don Margarita. Se fueron retirando. Amelia se retiró. Varios se retiraron, sí. Se fueron retirando. Bueno. Te ayuda a salir, Marga. Ay, se nos fue. Se nos fue Inés. Se nos fue Inés, ¿sabes? La mala mía, yo voy quitando acá. Chao, Marga. Hasta luego. Se nos fue Inés. ¿Y qué me quedó? Marita. Marita. Chao, Marita. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Voy al segundo baño.